Muy bien, vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Me presento, soy la contadora pública Elizabeth Romano y formo parte del equipo de Taxa Sistemas, que es una entidad dedicada a impulsar el crecimiento de las empresas a través de servicios de capacitación y la digitalización de sus procesos administrativos y contables. Además de que, contamos con la distribución certificada de la marca mexicana Compaqui, que es líder nacional en el desarrollo de software contable y administrativo. Dentro de las soluciones que nosotros les podemos brindar, ofrecemos soluciones en cuanto a temas de capacitación. Les podemos brindar capacitaciones en temas contables, fiscales, administrativos y laborales. De igual manera, podemos brindarle lo que es el soporte a equipo de cómputo. Atendemos cualquier solicitud que pues ustedes nos hagan llegar. Y de igual manera, si requieren de algún equipo de cómputo con algunas características específicas, también podemos ayudarles pues con esa venta del equipo de cómputo. Y como les comentaba, contamos con la suite de Compaqui. Somos distribuidores a nivel asociado de la compañía Compaqui, la cual pues ofrece sistemas contables y administrativos. Dentro de esta marca, nosotros les podemos ofrecer lo que es el licenciamiento, soporte, asesoría y capacitación en cualquiera de sus sistemas. Muy bien, el tema que vamos a estar revisando es el cálculo del aguinaldo dentro del sistema de Compaqui Nóminas. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto me la pueden hacer llegar por el área de preguntas que se encuentra del lado derecho de su pantalla. Muy bien, dentro de los temas que vamos a estar revisando, vamos a ver un poquito de teoría en cuanto al aguinaldo, qué es el aguinaldo. Vamos a revisar un poco de el marco legal, qué es lo que nos dice la ley en cuanto a el cálculo del aguinaldo, cuándo se debe pagar, si tiene algún tope que sea exento para el cálculo de los impuestos. También vamos a estar revisando las consideraciones que debemos de tener en cuanto a tema global del aguinaldo y algunas consideraciones que debemos de tener en cuenta al realizar este cálculo dentro del sistema de nóminas. De igual manera, pues vamos a estar revisando cómo vamos a realizar este sistema este cálculo dentro del sistema. Muy bien, entonces vamos con el primer punto, ¿qué es el aguinaldo? El aguinaldo es una gratificación obligatoria que las empresas le dan a sus trabajadores año con año y esta no debe ser menor a 15 días de salario. Esta también debe pagarse antes del 20 de diciembre. Para realizar el cálculo, vamos a hacer el cálculo con el importe, este cálculo del aguinaldo se va a calcular mediante la operación siguiente, que son los días de aguinaldo correspondientes por el salario de prestaciones. Muy bien, ahora, ¿qué es este salario de prestaciones? El salario prestación va a depender del salario base de cotización con el que tengamos dados de alta a nuestros trabajadores. Y esto pues va a depender de si un trabajador se encuentra registrado con un salario variable, el sistema va a calcular ese pago del aguinaldo en base a su salario variable. En el caso de que tengamos trabajadores con un salario base de cotización mixto o fijo, se va a tomar su salario diario para realizar ese cálculo. Muy bien, ahora revisando un poquito de lo que es el marco legal del aguinaldo, lo vamos a encontrar dentro de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87, que es el cual nos indica que, los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre y este debe de ser equivalente a 15 días del salario por lo menos. Según aquí lo que nos dice la ley es que nosotros no podemos pagar menos de esos 15 días. Muy bien, también hay que tener en cuenta que si tenemos trabajadores que no estuvieron colaborando con nosotros todo el ejercicio, todo el año, se les debe de pagar la parte proporcional de su aguinaldo. Muy bien, y en cuanto al cálculo de los impuestos, en el artículo 93, fracción 14, pues nos indica esa exención para realizar el cálculo del ISR, que en este caso pues nos indica que las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario
podrán exentar hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días. En este caso, como bien sabemos, hubo ahí una homologación en cuanto al salario mínimo y para los cálculos que se hacían en base al salario mínimo tenemos que estar utilizando ahora la UMA. Entonces, en este caso, la exención, podemos exentar para el cálculo del ISR hasta 30 UMAS. Muy bien. Algunas otras consideraciones que debemos de tomar en cuenta, bueno, pues que este aguinaldo siempre debe de ser por 15 días y cuando se haya trabajado todo el año, se deben de cubrir esos 15 días completitos. En caso de no haber trabajado todo el año, se otorgará la parte proporcional de acuerdo a los siguientes puntos. Y se debe de calcular en base a la fecha de alta o la fecha del último reingreso de nuestro colaborador. Y también podemos estar descontando algunas incidencias. Estas incidencias que se pueden descontar pueden ser incapacidades, pero que no tengan que ver con riesgos de trabajo. Es decir, si nuestros colaboradores tuvieron alguna falta que no nos justificaron, alguna enfermedad general, nosotros podemos descontar esas incidencias para el cálculo del aguinaldo. Muy bien, dentro de estas incidencias en el año, en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo nos indica que son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el patrón y para el trabajador, la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o una enfermedad que no constituyan algún riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador seguida de alguna sentencia absolutoria, el arresto del trabajador. Y bueno, pues aquí hacemos hincapié de que las incapacidades por enfermedad, los permisos sin goce de sueldo y las faltas injustificadas no se acumulan para días del aguinaldo. Esto también hay que tenerlo en cuenta, no es obligatorio. Si la empresa decide no descontar ninguna incidencia, entonces tampoco hay ningún problema. Esto pues ya va a depender del criterio que tome y que considere cada una de las empresas. Muy bien, ahora vamos a revisar qué consideraciones debemos de tener en cuenta para poder realizar nuestro cálculo del aguinaldo dentro de nuestro sistema de nóminas. Muy bien, y como primer punto, pues tenemos que verificar a qué empleados se les calculará el aguinaldo. Es decir, si por alguna cuestión no le vamos a realizar el pago del aguinaldo a un colaborador, pues tenemos que verificar por qué no se le va a pagar y también tenemos que estar verificando que en el catálogo de empleados pues no tenga ahí habilitado la opción de cálculo del aguinaldo dentro del apartado de cálculos. También hay que tener en cuenta el tipo de salario base de cotización que tiene nuestro colaborador. Recordemos que en las láminas anteriores veíamos que si tiene un salario fijo, el sistema va a tomar el salario diario para realizar el cálculo del aguinaldo. Si nuestro colaborador tiene un salario variable, pues se va a estar tomando ese salario variable. Y si tiene un salario mixto, se va a tomar el salario diario también. Muy bien. Otra de las consideraciones que debemos de tener en cuenta al realizar nuestro cálculo dentro del sistema de nóminas es verificar la tabla de prestaciones. Dentro del sistema encontramos en el apartado de tablas la opción de tablas de prestaciones y ahí están configuradas los días de aguinaldo que vamos a estar otorgando a cada uno de nuestros colaboradores. Como veíamos también aquí en la Ley Federal de Trabajo, pues nos indica que los colaboradores tienen el derecho a un pago del aguinaldo que no puede ser menor a 15 días. También si nosotros deseamos pagarle más de esos 15 días, sin problema lo podemos realizar. Y tenemos que hacer pues ahí la configuración dentro de nuestra tabla de prestaciones. Tendríamos que estar ahí modificando o podemos crear nuevas tablas para que así le estemos pagando más a nuestros colaboradores. Muy bien, también una vez que ya verificamos que nuestras tablas de prestaciones estén correctas, estén bien configuradas, también debemos de verificar que
a nuestros colaboradores les estemos asignando esas tablas correctamente, que también este apartado lo vamos a encontrar dentro del catálogo de empleados. Y ahí en la pestaña número 1 de generales tenemos que estar revisando que esté bien configurado, bien asignada en la tabla de prestaciones. Las tablas de prestaciones que vamos a encontrar dentro del sistema va a ser la de confianza, la sindicalizado y la de ley. Pero como les comentaba, nosotros podemos ir creando nuevas tablas con nuevas opciones, con nuevos parámetros para las prestaciones que deseamos otorgarles a nuestros colaboradores. Y en este caso, aquí en este apartado, en el catálogo de empleados, pestaña generales, tenemos que asignar esas tablas si es que nosotros vamos creando pues nuevas tablas de prestaciones. Muy bien, una vez que verificamos esa información dentro de nuestro sistema, ya verificamos a qué empleados les vamos a hacer el cálculo del aguinaldo, a cuáles no, si las tablas de prestaciones están bien asignados, los tipos de salarios, prestaciones que tienen, entonces podemos ya ir a realizar el cálculo. El cálculo lo vamos a encontrar dentro del menú procesos y posteriormente el apartado de aguinaldo. Una vez que nosotros seleccionamos ese apartado, se abre la siguiente ventana en la cual tenemos que hacer una pequeña configuración para que el sistema haga el cálculo. En este caso, tenemos que seleccionar el tipo de periodo que vamos a calcular. Si es que nuestra empresa tiene varios periodos, ya sea semanal, quincenal, catorcenal, tenemos que indicar a qué periodo le vamos a realizar el cálculo del aguinaldo. Una vez que ya determinamos el periodo al cual le vamos a realizar el cálculo, también tenemos que verificar si vamos a estar descontando alguna incidencia o no. Como veíamos, también nosotros podemos descontar incidencias, que era en las faltas injustificadas, algunas enfermedades generales que no tengan que ver con riesgos de trabajo, podemos estarlas descontando. Entonces, como les comentaba, igual aquí va a depender del criterio que tome cada una de las empresas. Si desea o no descontar alguna incidencia, entonces aquí las tendríamos que estar agregando. También tenemos que indicarle al sistema si deseamos considerar los días que restan del año como trabajados. Es decir, como nos dice la ley que este aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre, debemos de tener en cuenta que no sabemos si los 11 días restantes los van a estar trabajando nuestros colaboradores o no. Entonces, por eso nos da aquí la opción el sistema de decirle que sí deseamos que los considere como ya trabajados o deseamos que no los considere. Debemos de tener eso en cuenta y también el modo de calcular el ISR del aguinaldo, que en este caso, bueno, pues estaría calculando en base al artículo 174 del reglamento de la ley del ISR, que recordemos ese cálculo del artículo 174, pues es el cálculo anualizado. Y también, pues vamos a ver los conceptos que se estarían calculando, que en este caso sería el concepto 24, la percepción 24 de aguinaldo y su deducción correspondiente. Muy bien, una vez que delimitamos esos parámetros en nuestra configuración, tenemos que irnos al botón de procesar y posteriormente se va a generar una bitácora, la cual va a contener el resultado del cálculo. Muy bien, entonces se va a abrir la siguiente pestaña que va a contener el cálculo del aguinaldo. Vamos a ver los nombres de nuestros colaboradores, los días de prestación, los días que le corresponden de aguinaldo y vamos a ver el importe. En este caso todavía nos falta darle ahí a a calcular para que nos calcule el sistema el importe correspondiente al aguinaldo. Que en este caso, una vez que nosotros le damos calcular, se estaría calculando el importe correspondiente a cada uno de nuestros colaboradores. Muy bien, entonces una vez que ya verificamos qué datos, qué información debemos de tener en cuenta antes de realizar
nuestro cálculo en el sistema. Ahora sí, nos vamos a pasar a nuestro sistema para verificar pues todo el proceso que ya veíamos en nuestra presentación. Voy a abrir mi empresa. Como les comentaba, igual si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto me la pueden hacer llegar en la sección de chat. Muy bien, aquí yo ya estoy en mi empresa. Ahorita estoy posicionada en un periodo semanal, que en este caso mi periodo vigente es el actual, que va del 4 de diciembre al 10 de diciembre. Hay que tener en cuenta también en qué tipo de periodo vamos a estar realizando nuestro cálculo del aguinaldo. Podemos realizarlo dentro de nuestros cálculos que vamos haciendo semana con semana, y también podemos estar ejecutando nuestro cálculo del aguinaldo en un periodo extraordinario. Esto también va a estar dependiendo de cómo vamos a realizar nosotros nuestro pago del aguinaldo, si va a salir el pago de la semana normal o de la quincena normal más el aguinaldo, todo junto en una sola transferencia. Bueno, entonces podemos hacer el cálculo dentro de nuestro periodo normal. Pero si vamos a hacer una transferencia para nuestro pago de la semana, más aparte una transferencia diferente para el pago del aguinaldo, entonces en este caso pues tendríamos que generar nuestro aguinaldo en un periodo extraordinario. También pues esto va a depender de las fechas en las cuales estemos pagando nuestro aguinaldo. Recordemos que tenemos antes del 20 de diciembre para realizar nuestro pago. Entonces supongamos que lo vamos a pagar el 18 o a lo mejor el 14, el 13. Entonces ahí, bueno, pues podemos generar nuestro cálculo desde un periodo extraordinario. Muy bien, para el proceso que yo voy a realizar dentro del sistema, lo voy a estar generando en un periodo extraordinario. Voy a abrir mi periodo extraordinario. También aquí hay que tener en cuenta que si tenemos algún periodo extraordinario ya abierto con algún cálculo, a lo mejor de la PTU o algún otro cálculo que hayamos realizado y no cerramos ese periodo, es muy importante que lo cerremos para que cuando volvamos a abrir uno nuevo, únicamente el sistema nos esté generando el cálculo del aguinaldo y no nos vaya a revolver información con algún otro cálculo anterior. Muy bien, en este caso yo voy a suponer que lo vamos a pagar el día 13 de diciembre. Muy bien, abrimos nuestro periodo extraordinario y veíamos en las diapositivas que tenemos que estar verificando dentro de nuestro catálogo de empleados que estén bien asignadas las bases de cotización, verificando también para que ahí validemos si el sistema va a tomar el salario fijo o el salario variable para el cálculo. También veíamos en nuestras diapositivas que tenemos que estar verificando que en la pestaña de cálculos tenga asignado aquí el apartado de cálculo del aguinaldo. También, si por alguna cuestión algún colaborador no se le va a pagar pues su aguinaldo, entonces también aquí hay que tener en cuenta ese dato para que desmarquemos esta pestañita, este apartado, y no le realice el cálculo el sistema. O también si en algún momento a algún colaborador no le está calculando el aguinaldo, pues podemos venir a verificar aquí en nuestro catálogo de empleados que sí tenga la palomita en el cálculo del aguinaldo para que lo haga correctamente. Muy bien. Ahora, veíamos también que debemos de tener en cuenta nuestra tabla de prestaciones. La tabla de prestaciones la vamos a encontrar desde el apartado tablas y nos vamos a ir a la última opción, tabla de prestaciones. Dentro de esta tabla, pues vamos a ir a tener asignados los días de aguinaldo correspondiente. En este caso les comentaba que dentro del sistema encontramos tres tablas, uno que es de ley, uno que es de confianza y otro que es de sindicalizado. En este caso, todas las tablas, las tres tablas que vienen en el sistema, pues contienen las mismas prestaciones. Si deseamos realizar alguna modificación en cuanto a los datos que vienen, se puede hacer.
o podemos crear alguna nueva tabla de prestaciones. A lo mejor al los directivos o a los gerentes nosotros les pagamos un poquito más, entonces podemos generar una nueva tabla. Entonces nos vamos a nuevo, agregamos el nombre de nuestra tabla de prestaciones y le vamos a dar clic en guardar. Le indicamos que sí, se crea nuestra tabla y aquí nosotros podemos ir modificando los días de aguinaldo que le vamos a estar otorgando a cada uno de ellos. Muy bien, vamos a darle hasta ahí para no hacer todos los registros. Son 45, bueno, ya no nos faltaban muchos, los llenamos todos. Muy bien, vamos a darle clic en guardar. Le indicamos que sí deseamos guardar la información y ahora sí se han modificado nuestra tabla de prestaciones en cuanto a los días de aguinaldo. Nos faltaron aquí los del principio. Los volvemos a configurar. Muy bien, vamos a darle clic en guardar. Y ahora sí, veíamos que esta tabla de prestaciones también debe de estar bien asignada en nuestro catálogo de empleados. Muy bien, entonces nos regresamos a nuestro catálogo de empleados y verificamos que en la pestaña número 1 de generales, en el apartado de tipo de prestación, estén bien asignadas aquí nuestras tablas de prestaciones. Muy bien, en este caso les comentaba que las de confianza, las de ley y los de sindicalizados vienen por default con los mismos valores. Entonces, bueno, pues aquí hay que verificar a qué empleado le vamos a estar cambiando su tabla de prestaciones, que en este caso yo me voy a ir ahí con Soria para cambiarle el valor de la tabla de prestaciones para ver cómo realiza el sistema el cálculo. Muy bien. Vamos a cambiar aquí, le vamos a seleccionar la pestaña de directivos en el tipo de prestación. Vamos a darle clic en guardar. Muy bien. Y cerramos. Igual, si deseamos cambiarle la tabla de prestaciones a alguno de nuestros o demás colaboradores, lo podemos realizar. En este caso, sí, me voy a ir aquí a cambiarle a otros dos para ver cómo realiza el cálculo del sistema. Le vamos a poner aquí directivos, guardamos y a este también le vamos a estar cambiando por la tabla de directivos. Muy bien, le vamos a dar clic en guardar, cerramos. Muy bien, una vez que ya verificamos que nuestras tablas de prestaciones estén bien asignadas a cada uno de nuestros colaboradores, ahora sí podemos ir a realizar nuestro cálculo del aguinaldo. Entonces, recordemos, vamos a tener que irnos al apartado de procesos. Vamos a seleccionar la opción de aguinaldo y se va a abrir la siguiente ventana que les comentaba. Tenemos que estar agregando los tipos de periodos que van a intervenir. En este caso, como mi empresa tiene habilitados dos periodos, el semanal y el quincenal, me muestra pues qué periodo tengo disponibles, que en este caso únicamente va a ser el semanal. Las incidencias que se van a descontar de los días trabajados, que como veíamos, nos indicaba que podemos descontar aquellas faltas injustificadas, aquellas enfermedades generales,
aquellas incapacidades que no sean pues un riesgo de trabajo, las podemos estar descontando. En este caso, yo sí voy a agregar las enfermedades generales, las faltas injustificadas, para que me las esté descontando el sistema, para que no me las considere para el cálculo de nuestro aguinaldo. Si desean igual estar descontando los días de castigo, también los podemos estar agregando. Aquellos permisos sin goce de sueldo, igual los podemos estar agregando. Muy bien, muy importante, si vamos a considerar o no los días que restan del año como trabajados. Si deseamos que no, entonces deshabilitamos esa opción. Si deseamos que el sistema sí nos considere esos días como trabajados, dejamos nuestra palomita ahí habilitada para que el sistema sí calcule los días restantes. Vamos a ver en el paso 3 el modo de calcular el ISR de aguinaldo, que en este caso les comentaba, se va a aplicar en base al artículo 174 del reglamento de la ley del ISR, que es para los cálculos anualizados, y vamos a estar viendo los conceptos que se van a estar calculando, que en este caso les comentaba es la percepción 24, aguinaldo, y la deducción 43, que es el correspondiente al ISR artículo 174. Y bueno, también si deseamos calcular o no este ajuste al neto, que por default el sistema ya lo trae habilitado. Igual si desean deshabilitarlo, ya es a criterio de cada uno. Muy bien, entonces una vez que ya delimitamos nuestros parámetros, nos vamos a ir al apartado de procesar. Vamos a darle clic en aceptar y se va a generar la siguiente bitácora. Esta bitácora nosotros la podemos exportar a Excel por si deseamos tener por ahí algún respaldo, algún reporte, un papel de trabajo en el cual veamos el cálculo del aguinaldo, entonces podemos exportarlo. Muy bien, ¿qué vamos a ver en la bitácora? Vamos a ver la información de nuestros empleados, vamos a ver los días de prestación, que en este caso vemos que van cambiando, algunos tienen 15, algunos tienen 30, dependiendo de la tabla de prestaciones que veíamos que le modificamos a algunos colaboradores. Vamos a ver los días correspondientes de aguinaldo que le tocan a cada uno de ellos. Viene el apartado del aguinaldo, que en este caso todavía no lo hemos calculado como tal, sino únicamente los días de aguinaldo, el tipo de periodo, los días que se han trabajado, muy bien, vemos las incidencias que en este caso para el colaborador Rafael, por ahí tuvo algunas faltas injustificadas, que como le indicamos al sistema que nos descontara esas faltas injustificadas, pues aquí nos las está descontando. Los días que restan del ejercicio, que en este caso son 18, y el total de días. Dentro del total de días, se supondría aquí que tendríamos que ver los 365 días del año. En este caso no es así, esto va a ir variando, va a ir dependiendo de la fecha en la cual inicie nuestro ejercicio dentro del sistema. Entonces, aquí por eso no vemos los 365 días, sino únicamente 364. Les digo, aquí va a depender de la fecha de inicio del ejercicio dentro de nuestro sistema. Muy bien. Y vemos el tipo de prestación. ¿Cuáles tienen la tabla de prestación de confianza? Aquellos que se modificaron para los directivos y nuevamente los de confianza. Muy bien. Vamos a realizar ahora el cálculo. Nos vamos a ir a calcular para que el sistema ahora sí nos indique cuánto le corresponde de aguinaldo a cada uno de nuestros colaboradores. Muy bien, voy a cerrar tantito el otro Excel que habíamos exportado y vamos a exportar este, en el cual vamos a tener la misma información que veíamos en el anterior, únicamente que aquí pues ya vamos a tener el importe correspondiente de aguinaldo de cada uno de nuestros colaboradores. Muy bien, entonces vamos a darle clic en cerrar. Vemos nuestra nómina, nuestra prenómina. Vamos aquí
a agregar el aguinaldo y vamos a agregar el ISR, perdón, artículo 174. Muy bien, y como podemos ver, tenemos el aguinaldo en cuanto a días, cuánto le corresponde de aguinaldo a cada uno de nuestros colaboradores y su respectiva retención de ISR. Vemos que algunos están en cero. Vamos a abrir un sobre recibo. Muy bien. ¿Y qué vamos a ver dentro del sobre recibo? Vamos a ver la percepción correspondiente, que en este caso es la percepción del aguinaldo, y si le aplica o no le aplica esa retención de ISR. Vamos a abrir nuestro importe del aguinaldo y vamos a ver el valor, los 15 días que le corresponden, el importe total, y vamos a ver aquí esa exención de ISR que veíamos en las diapositivas anteriores en cuanto a la ley del ISR en el artículo 93, fracción 14, que nos hacía ahí la mención de que se puede exentar hasta 30 UMAS. Entonces, recordemos que nuestro valor de la UMA es de 103.74. Vamos a abrir una calculadora. Vamos a multiplicar nuestro valor de la UMA por esos 30 días, que son los 3.112.20 que vemos aquí en el exento de ISR, y la diferencia lo va a mandar como la parte grabada para nuestro cálculo del ISR. Entonces, en este caso, por eso vemos ahí su correspondiente deducción de ISR. También veíamos por ahí en el cálculo que algunos colaboradores no tienen retención de ISR. En ese caso es pues porque no sobrepasan el límite de los 3.112 que nos indica la ley del ISR, pues para no pagar el impuesto. Muy bien, esto es nuestro cálculo del aguinaldo. Igual lo podemos estar calculando cuantas veces lo deseemos. En este caso voy a volver a realizar el cálculo. Vamos a cálculo, aguinaldo, vamos a agregar nuestro periodo que va a intervenir y en este caso le voy a indicar al sistema que no me descuente ningún tipo de incidencia. Vamos a darle en calcular, procesamos, vamos a darle ahora sí en calcular. Muy bien. Y ahora vemos cómo en la columna de incidencias, ahora a ninguno de los colaboradores le está aplicando esa parte del descuento de los 3, como veíamos en la anterior, que en el caso de Rafael le estaba descontando 3 días. En este caso, en el nuevo cálculo, ya no le está aplicando ese descuento de las incidencias. Y por consiguiente, bueno, pues su cálculo, su pago del aguinaldo, en este caso sería completito, le corresponden 3.225 y en el cálculo anterior solamente le estábamos pagando 3.198.42. Como les comentaba, en este caso, bueno, pues aquí ya va a ser criterio de cada una de las empresas si desea o no descontar algún tipo de incidencias, qué incidencias va a descontar, a lo mejor las faltas injustificadas sí, pero las enfermedades generales o algún accidente que haya tenido fuera del trabajo, pues no los van a estar considerando. Eso pues ya va a depender de cada uno. Muy bien, ahora, si nosotros deseáramos realizar nuestro cálculo en nuestro periodo normal, el proceso sería el mismo. Muy bien, esto fue en cuanto a un periodo extraordinario, pero si nosotros quisiéramos realizarlo junto con nuestra semana o junto con nuestra quincena, entonces tendríamos que hacer el mismo proceso.
Voy a calcular aquí ahorita mi nómina. Muy bien, vemos que aquí en el apartado del aguinaldo pues no tenemos nada, todavía todo está vacío, yo ya calculé mi nómina normalita y el proceso es el mismo. Nos vamos al menú de procesos, nos vamos al apartado de aguinaldo. En este caso, cuando nosotros realizamos el proceso dentro de nuestro mismo periodo, ya en automático el sistema nos agrega el periodo que va a intervenir para el cálculo, que en este caso ya en automático me agregó semanal. Nuevamente tenemos que indicarle si deseamos descontar o no alguna incidencia, que en este caso nuevamente le voy a decir que sí, que me descuente las faltas injustificadas. Y si deseo que considere los días que restan del año como trabajados, que en este caso también le voy a decir que sí. El artículo, perdón, el modo calcular el ISR. En este caso, cuando nosotros hacemos el cálculo en nuestro periodo normal, el sistema nos da la opción de realizar el cálculo ya sea de manera anualizada o de manera mensual, aplicando el artículo 96. Esto igual va a depender del criterio de cada uno. Cuando nosotros lo realizamos en un periodo extraordinario, el sistema no nos deja modificar el modo a calcular el ISR, en automático le agrega aplicar el artículo 174. En el caso de que lo apliquemos en nuestro periodo normal, ahí sí podemos estarle indicando al sistema si deseamos, bueno, pues ya sea el cálculo anualizado o el cálculo mensual. En este caso también lo voy a dejar que me aplique el cálculo anualizado y los conceptos que se van a estar calculando, que en este caso nuevamente pues es el aguinaldo y la deducción del ISR. Y también cuando realizamos nuestro cálculo en nuestro periodo normal, se deshabilita la opción de calcular ajuste al neto. Muy bien, vamos a darle clic en procesar, vamos a darle clic en aceptar, se crea el previo, vemos igual las incidencias que sí se están descontando, esas faltas injustificadas que tuvo ahí Rafael, en los días de aguinaldo correspondiente, aquí los días de prestación, que en este caso las tablas no las movimos, las dejamos tal cual como las pusimos en un inicio, vamos a darle clic en calcular. Le indicamos que nos calcule todos los empleados del periodo. Muy bien, le damos clic en aceptar. Vemos el cálculo, ya el importe correspondiente de aguinaldo para cada uno de nuestros colaboradores. Igual podemos exportar nuestra bitácora si así lo deseamos para tener ahí algún papel de trabajo de respaldo. Y ahora sí, vemos nuestro valor del aguinaldo, que en este caso son los días, el importe correspondiente al aguinaldo, y en este caso también vemos el ISR correspondiente a ese cálculo del aguinaldo. Vamos a ver el sobrerrecibo. Muy bien. Y nuevamente vamos a ver nuestra percepción número 24 del aguinaldo, el importe correspondiente que viene con la misma información, los días, el importe total, lo exento para el cálculo del ISR, que son los 3,112,20 que veíamos hace un momento, las 30 UMAS, y la parte correspondiente a el importe grabado para nuestro cálculo de ISR. También hay que tener en cuenta que cuando nosotros realizamos el cálculo en nuestro periodo normal y seleccionamos que haga el cálculo en base al artículo 174 en cuanto al ISR, vamos a ver en nuestro sobrerrecibo dos ISRs, uno correspondiente al cálculo del aguinaldo y el otro correspondiente al sueldo normal de nuestro colaborador, que en este caso pues es el ISR mes. Entonces también hay que tener ahí en cuenta estos puntos, sobre todo pues para no generar ahí confusión con nuestros colaboradores al momento de que vean pues su
su sobrerecibo al momento en el que vean que pues se les está aplicando ahí dos retenciones en cuanto al ISR. Digo, igual si llegaran a preguntar, bueno, pues habría que indicarles, aclararles que uno corresponde pues al cálculo de su aguinaldo y el otro correspondería a su ISR normal de la semana o de la quincena. Muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros le indicamos al sistema que nos realice el cálculo, pero con el artículo mensualizado para el cálculo del ISR. Voy aquí a tomar un recorte a mi nómina. Muy bien. Entonces, nuevamente vamos a procesos, aguinaldo. Voy a descontar nuevamente esa falta injustificada y aquí le voy a indicar que lo aplique en base al artículo 96. Entonces, cuando nosotros cambiamos el modo de calcular el ISR, se van a cambiar también los conceptos que se van a calcular, que en este caso va a ser la deducción 45 ISR mes, la deducción 35 subsidio al empleo, la deducción 32 subsidio al empleo acreditado y la deducción 41 ese ISR antes de subsidio al empleo. Muy bien, vamos a darle clic nuevamente en procesar y vamos a calcular. Damos clic en aceptar. Muy bien, en el caso de aquí de el periodo en el cual estamos posicionados, aquí cambiaron los días restantes. En el cálculo anterior tenía 18 porque le había indicado al sistema que se iban a pagar el 13 de diciembre. En este caso cambia porque se estaría pagando la quincena o la semana, perdón, el 10 de diciembre. Entonces, por eso se mueven aquí los días restantes. También le volví a agregar que me descuente esas incidencias, esas faltas injustificadas. Y muy bien, vamos a darle clic en cerrar. Vemos ahora nuestra prenómina. En el caso del artículo del ISR artículo 174, ya vemos que todos nuestros importes están en 0. Muy bien, vemos el valor de nuestro aguinaldo en días en cuanto al importe. Vamos a abrir nuevamente nuestro sobrerecibo. Muy bien. Vemos el mismo cálculo del aguinaldo, el importe total, lo exento, lo grabado para el ISR y en el caso de las deducciones vamos a ver únicamente un ISR, que en este caso es el ISR mes, y vemos el importe correspondiente. Ya no aparece el ISR en cuanto al artículo 174 y vemos nuestros importes. En el caso de Raúl, el importe neto que estaría cobrando para esta semana es de 6,357.45, según también si estamos aplicando la tabla mensualizada. Si nosotros realizamos el cálculo del aguinaldo en cuanto al ISR anualizado, el importe cambiaría y serían 6,434.97. Se ve que sí hay, cambian los valores, hay diferencias en cuanto al neto a pagar de nuestros colaboradores. En el caso de Citlali, son 19,837.65 si el cálculo lo hacemos de una manera anualizada. Y si realizamos el cálculo de una manera mensual, entonces el importe estaría bajando a 18,918.59. También aquí hay que tener en cuenta que si nosotros estamos aplicando ese cálculo de manera anualizada, pues nos ayuda a tener menos diferencias cuando nosotros lleguemos a realizar ya nuestro cálculo anual
dentro de nuestro sistema de nóminas para que no encuentre ahí varias diferencias y nuestros importes a retener pues sean mucho mayores. Entonces, bueno, como les comentaba, aquí va a depender del criterio que tome cada una de las empresas al momento de realizar su cálculo, si desea realizarlo en un periodo extraordinario, si desea calcularlo en su semana o en su quincena normal, en su periodo normal, el tipo de artículo que va a estar utilizando para realizar el cálculo, ya sea el cálculo anualizado en base al artículo 174 del reglamento de la ley del ISR o de una manera mensualizada en base al artículo 96 de la ley del ISR. Muy bien, entonces hasta aquí, bueno, este sería todo el proceso que tendremos que realizar, las consideraciones que debemos de tener en cuenta al realizar nuestro cálculo dentro de nuestro sistema de nóminas. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta en cuanto a estos puntos que ya revisamos dentro del sistema. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto me la pueden hacer llegar ahí en el área de preguntas. Muy bien, en lo que esperamos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, les comparto un poco de información en cuanto a las versiones más actuales que tenemos de nuestros sistemas de la marca Compaqui. El más reciente, ahorita liberado, fue apenas del sistema de nóminas, que fue liberado el 5 de este mes, que contiene pues ahí algunas ventajas para el cálculo anual. Muy bien, igual si desean cambiarse, si ustedes cuentan con alguna otra marca en cuanto a su sistema de nóminas, si desean cambiarse a los sistemas de la marca Compaqui, pueden obtener hasta un 50% de descuento. Esta vigencia va del 1 de diciembre al 29 de diciembre, igual aplican ahí algunos términos y condiciones. De igual manera, si ustedes ya cuentan con algún sistema de la marca Compaqui y desean adquirir alguno nuevo, bueno, pues pueden elegir algún otro sistema y pueden obtener hasta un 30% de descuento. Muy bien, dentro de los productos participantes, pues está nóminas, está bancos, se encuentran los sistemas comerciales, también se encuentra el sistema de contabilidad. Y de igual manera, bueno, para cerrar el año, del 7 al 31 de diciembre, pueden obtener un 35% de descuento al renovar alguna de sus licencias. Si ustedes cuentan con algún sistema de la marca y ya se encuentra ahí caduca, vencida, entonces se pueden acercar con nosotros para renovarlas y pueden obtener hasta un 35% de descuento al renovar su sistema. Igual ahí aplican algunos términos y condiciones. Muy bien, voy a revisar por ahí si tienen alguna duda, alguna pregunta en cuanto a los puntos que estuvimos revisando del cálculo del aguinaldo. Muy bien, creo que al parecer ya no tenemos más dudas, más preguntas. Si llegaran a tener alguna duda o alguna pregunta en cuanto a las promociones que les estaba comentando hace un momento, con mucho gusto se pueden comunicar con su asesor de ventas para adquirir mayor información en cuanto a estas promociones. Muy bien, entonces, bueno, pues de mi parte sería todo. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.